Regresé a mi pueblo después de 15 años de ausencia. La carretera que conducía hasta él parecía más desolada que nunca, como si la tierra misma se resistiera a dejarme entrar. El viento arrastraba polvo seco, y las montañas al fondo se erguían como guardianes oscuros, como si supieran que quien volvía era alguien que no debía hacerlo. Había prometido no regresar, juré que me alejaría para siempre de las sombras que marcaron mi infancia, pero algo me llamó de vuelta. Fue un sueño, o tal vez una orden. En él, un tambor resonaba desde la profundidad de la selva, y una voz rota por los siglos me susurraba mi nombre. Vuelve, porque aún no has pagado tu deuda. El pueblo estaba prácticamente abandonado. Las calles de tierra parecían más estrechas, las casas más torcidas y los muros cubiertos de grietas. Sin embargo, lo que más me heló fue el silencio, ni un perro, ni un niño, ni el rumor de voces. Solo el eco de mis propios pasos. Reconocí algunas casas, la escuela donde aprendí mis primeras letras, la iglesia cuyo campanario estaba inclinado como si quisiera derrumbarse. Pero lo que más me estremeció fue ver mi antigua casa, la puerta carcomida por el tiempo, las ventanas rotas, y en la entrada, marcado con carbón, el mismo símbolo que había visto en mi sueño, un círculo rodeado de triángulos que apuntaban hacia adentro. Ese símbolo pertenecía al viejo chamán del pueblo, conocido como Yowayi, cuyo nombre significaba noche. Él fue quien me inició en ritos que nunca debí presenciar cuando apenas era un niño curioso. Todos lo temían, todos lo respetaban, pero nadie se atrevía a pronunciar su nombre en voz alta. Yo sí, yo me acerqué a él, y desde entonces, mi vida quedó marcada. Entré a la casa con una mezcla de miedo y resignación. El aire estaba cargado, como si aún quedara humo de un fuego apagado hacía décadas. En la pared reconocí los restos de lo que alguna vez fue un altar, plumas ennegrecidas, huesos quebrados, piedras pintadas con sangre seca. Y en el centro, un tambor viejo, de piel cuarteada, esperándome como si nunca hubiera dejado de latir. Lo toqué. Fue un error. Apenas mis dedos rozaron la piel reseca, un golpe seco resonó en mi cabeza, como si alguien lo hubiera tocado desde adentro. Me tambaleé y sentí un murmullo en mis oídos. No era un murmullo, eran voces, múltiples y superpuestas, hablando en un idioma que reconocía pero no podía traducir. Eran las mismas voces que escuché de niño, cuando Yowayi me llevó por primera vez a un ritual nocturno. Salí de la casa respirando agitadamente, pero el pueblo ya no era el mismo. El silencio había desaparecido, ahora escuchaba pasos que no se veían, respiraciones detrás de mí, sombras que se movían en los muros como si fueran líquidas. Esa noche me refugié en una de las habitaciones menos derruidas de la casa. No encendí fuego, no quise atraer lo que ya estaba demasiado cerca. Y sin embargo, los sueños llegaron. Vi a Yowayi de pie, con su bastón tallado en obsidiana, su cabello blanco flotando como niebla y sus ojos sin pupilas clavados en los míos. Me habló, y su voz no provenía de su boca, sino de dentro de mi cráneo. Regresaste. Ya no hay marcha atrás. La deuda debe pagarse, y esta vez no podrás huir. Desperté empapado en sudor, con la certeza de que lo que vi no fue un sueño. Sobre mi pecho, había ceniza. Y en la ceniza, marcado, el mismo símbolo del círculo y los triángulos. Algo había despertado conmigo. La segunda noche en el pueblo no fue distinta a la primera, salvo porque ya no había silencio. Los murmullos me acompañaban incluso despierto, susurrando en los rincones de la casa, caminando sobre el techo como si fueran pasos de algo demasiado ligero para romper las tejas, pero demasiado pesado para ser ignorado. Intenté resistirme. Intenté pensar que todo era un sueño prolongado, una alucinación provocada por el miedo y la nostalgia, pero entonces lo escuché, el tambor. Un tambor que golpeaba desde lejos, como desde las entrañas de la tierra. Cada golpe me atravesaba el estómago, vibrando en mis huesos como si fueran cuerdas tensas. No era un sonido humano, era un llamado. Mis pies comenzaron a moverse solos, como si fueran arrastrados por hilos invisibles. Salí de la casa sin darme cuenta de cómo crucé la puerta, y pronto mis pasos me llevaron hasta las afueras del pueblo, hacia un campo donde la tierra estaba agrietada y ennegrecida. Allí, bajo la luna,
Había un círculo de piedras, las mismas que recordaba de niño, donde Yowayi realizaba sus ritos secretos. El tambor resonaba dentro de ese círculo, aunque no había nadie golpeándolo. En el centro, sobre la tierra, estaba un montículo de huesos humanos, apilados como si formaran un altar improvisado. Algunos aún conservaban jirones de carne seca, y entre ellos brillaban cráneos con las cuencas vacías. Quise retroceder. Lo juro, pero el aire estaba espeso, como si me hubiera tragado la tierra y cada movimiento contrario al círculo fuera imposible. De pronto, las sombras se agitaron. Yowayi apareció frente a mí, tan real como en mis pesadillas, aunque sabía que había muerto muchos años atrás. Su piel colgaba como un manto desgarrado, sus huesos sobresalían de los codos, y sus ojos no eran humanos, eran pozos de obsidiana negra. Alzó el bastón que siempre llevaba consigo, adornado con plumas y cascabeles, y al golpearlo contra el suelo, los huesos del altar se sacudieron. «Te llamé, muchacho», dijo su voz, que no venía de su boca, sino del aire mismo. «Tú abriste la puerta, y ahora ellos quieren entrar». Los huesos comenzaron a moverse, a encajarse unos con otros, formando figuras deformes que se erguían lentamente. Cráneos rodaban hasta encontrar un lugar sobre vértebras torcidas. Mandíbulas chasqueaban como si probaran nuevamente el sabor de la carne. Yo grité, pero no había nadie que pudiera escucharme. De pronto, las figuras se quedaron quietas, como esperando una orden. Yowayi me señaló con su bastón y dijo: «Ellos no obedecerán a un muerto. Necesitan un cuerpo vivo. Necesitan el tuyo». Sentí una presión insoportable en el pecho. El símbolo del círculo y los triángulos ardió en mi piel como si fuera hierro candente. Caí de rodillas, y cuando mi frente tocó la tierra, algo se abrió bajo mí. No era una grieta común, era una boca oscura que exhalaba un viento helado y pestilente, como el aliento de miles de cadáveres olvidados. Las figuras de hueso comenzaron a avanzar hacia mí, arrastrando sus miembros incompletos, tendiéndome manos hechas de falanges. Intenté retroceder, pero mis manos ya estaban hundidas en la tierra blanda que latía, como si fuera carne. Yowayi me miraba con una sonrisa descompuesta, mientras repetía una frase en lengua antigua que mi memoria reconoció. «Sombras del chamán. Inchanani, Intlatoyi, Intonali». El cuerpo, la palabra, el espíritu. Yo era el sacrificio. Yo era la ofrenda. El tambor sonó de nuevo, más fuerte, tan fuerte que mi corazón casi estalló. Y en ese instante, lo comprendí, no había venido por voluntad propia. Desde que era niño, había sido marcado, preparado, moldeado para este momento. El rito había comenzado, y nada en el mundo podía detenerlo. Nunca había sentido un dolor así. No era como una herida ni como una quemadura. Era algo que me partía desde dentro, como si mis huesos quisieran abrirse paso hacia afuera. Me retorcí en el suelo, gritando, pero mi voz no era solo mía. Cada grito estaba acompañado de ecos, como si otras gargantas hablaran a través de la mía. Mi aliento se llenaba de palabras desconocidas, de una lengua que jamás aprendí, pero que ahora brotaba de mi boca como un río venenoso. Mi piel comenzó a arder. Vi cómo se marcaban líneas negras en mis brazos, ramificándose como raíces bajo la carne. Los huesos del altar seguían moviéndose alrededor, como si danzaran al compás de mis gritos. Algunos se desmoronaban, pero otros parecían fundirse en el aire y penetrar dentro de mí. Sentí cráneos incrustándose en mi espalda como si fueran brasas que se apagaban en mi carne. Mis venas ardían, mis uñas sangraban. Toqué mi rostro y sentí que estaba cambiando, que no era solo mío. «Somos uno», susurró una voz en mi cabeza, fría y múltiple. «No eres dueño de tu cuerpo, no eres dueño de tu alma. Ahora eres puerta, ahora eres carne de tránsito». Cerré los ojos, pero en la oscuridad solo vi más. Vi un lugar subterráneo donde miles de figuras se arrastraban, buscando salida. Vi rostros deformes, animales con ojos humanos, sombras que me lamían como si yo fuera su alimento. Todos querían entrar, todos querían mi cuerpo como un recipiente. Cuando abrí los ojos, el cielo ya no era cielo. La luna estaba cubierta por un velo oscuro,
y el círculo de piedras ardía en llamas negras, como humo sólido que no se disolvía. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. No eran mías. Sentí como algo las movía, como algo guiaba mis brazos a posiciones extrañas, como si danzara sin quererlo. Mis huesos crujían, acomodándose a una forma que no reconocía. El aire olía a sangre, aunque no había nadie vivo más que yo. Entonces lo vi, mi sombra no seguía mis movimientos. Se movía sola, extendiéndose sobre las piedras, trepando como si buscara liberarse del suelo. Yowayi reía con una voz podrida. El portal ya está abierto. Ya no eres hombre, eres huésped. Quise gritar, pero de mi garganta no salió voz humana, sino un rugido, grave y múltiple, como si fueran decenas rugiendo a la vez. El dolor se convirtió en otra cosa, una mezcla de éxtasis y horror. Sentí que mi mente se partía en dos. Una parte de mí seguía resistiendo, llorando, suplicando que todo se detuviera. Pero la otra quería más. La otra se deleitaba en ese poder oscuro que crecía con cada latido. El desgarro no fue solo físico, fue espiritual. Yo dejaba de ser yo, y en el eco de los tambores, escuché la sentencia final. Tu carne es nuestra, tu mente es nuestro templo, y tu espíritu será la ofrenda eterna. No había forma de distinguir mi propio pensamiento de los murmullos que surgían de dentro. Al principio creí que eran alucinaciones provocadas por el dolor, pero pronto comprendí que las sombras no solo estaban fuera de mí, estaban dentro. Cada recuerdo, cada emoción, era invadido por voces que no reconocía, y con cada susurro, una parte de mí desaparecía. Recordé a mi madre, su sonrisa cálida, el aroma de su cocina, y sentí que un líquido helado recorría mi columna. La voz dijo: olvídala. Olvida todo lo que amaste. Todo eso ya no tiene lugar. Y lo hice, a pesar de mi resistencia. Era como si alguien removiera páginas de mi memoria con dedos de humo, borrando la ternura y dejando solo vacío, un hueco frío que las sombras llenaban con susurros antiguos. Cuando intenté gritar, no salió mi voz. Salieron palabras en un idioma que nunca había aprendido. Palabras que invocaban presencias, que llamaban a algo que dormía desde tiempos ancestrales. Sentí que mis manos se alargaban, que mis dedos se convertían en garras que arañaban la tierra, y la sensación de horror crecía, ya no podía detenerlo. El pueblo estaba distinto. Las casas se inclinaban de forma imposible, las calles parecían torcerse hacia un punto central que no existía. Y dentro de mi mente, los mismos muros se doblaban y respiraban, recordándome que la realidad ya no me pertenecía. Vi mi reflejo en un charco. Mi rostro estaba distorsionado, como si la piel se moviera sobre un esqueleto que no reconocía. Pero no fue mi apariencia lo que me aterrorizó, sino los ojos que me miraban, oscuros, vacíos, llenos de alguien o algo que no era yo. Intenté concentrarme, aferrarme a mis recuerdos, buscar el hilo que aún me conectara con la humanidad, pero las sombras lo arrancaron con violencia. Cada vez que intentaba recordar quién era, surgía un recuerdo falso, una imagen creada por los susurros que ahora eran mi conciencia. Sentí que algo más habitaba mis sueños mientras dormía. Ya no soñaba, era parte de un ritual que nunca terminaba. Viajaba por lugares que no existían, entre tumbas y bosques que respiraban, escuchando tambores que llamaban a figuras encapuchadas con ojos de fuego. Y cada vez que despertaba, una nueva parte de mí había desaparecido, reemplazada por la fría presencia de lo que Yowayi había invocado en mí. Comprendí entonces que la verdadera tortura no era el dolor físico, ni los huesos que se movían bajo mis pies. Era perderse, desaparecer, ser un recipiente para algo que nunca tendría nombre, algo que no conocía compasión ni piedad. La última línea que aún sentía como mía era un pensamiento casi débil. Debo resistir, debo recordar. Pero incluso esa débil llama estaba siendo consumida. Y en el eco de los tambores que resonaban dentro de mí, entendí que lo que alguna vez fui ya no volvería a existir. Desperté con el sabor de la tierra seca en la boca y el cuerpo cubierto de llagas que no recordaba haber recibido. Mis brazos se habían alargado, mis manos tenían articulaciones extrañas, y mis uñas se habían vuelto garras.
Cada movimiento era doloroso, como si mis músculos y huesos se negaran a obedecerme. Miré a mi alrededor, y el pueblo ya no era el que recordaba. Las casas se torcían hacia el cielo en ángulos imposibles, las calles se ondulaban como si fueran ríos de barro. Los árboles de la plaza principal habían crecido de manera grotesca, sus ramas retorcidas como dedos que querían atraparme. Incluso el cielo parecía más bajo, pesado, con nubes negras que giraban en espirales imposibles. Mi reflejo en los charcos era aún más aterrador, el rostro seguía cambiando, adoptando rasgos que no eran míos, mezclando mi identidad con algo ancestral, algo que llevaba en los huesos y que me reclamaba. Las sombras me seguían, no solo en los rincones, sino dentro de mí. Cada vez que intentaba respirar con normalidad, sentía que algo dentro de mi pecho se retorcía y latía por su propia cuenta. Intenté gritar, pero mi voz era un coro de lamentos, un murmullo de cientos de almas atrapadas. Cada palabra que pronunciaba parecía deformar el aire, hacer que las casas se inclinaran aún más, que las calles se cerraran sobre sí mismas. El pueblo estaba mutando conmigo, era una extensión de mi corrupción. Sentí hambre. No hambre de comida, sino un hambre oscura que se enroscaba en mi estómago, que me pedía lo imposible, devorar, absorber, desaparecer. Cada vez que intentaba aferrarme a lo humano, una corriente de sombra se deslizaba por mis venas y arrastraba los recuerdos, reemplazándolos por imágenes de cadáveres danzando y árboles que susurraban nombres olvidados. Vi a algunos vecinos del pasado, fantasmas de quienes amé alguna vez, caminando por las calles dobladas. Sus rostros estaban cubiertos de tierra y cicatrices imposibles, y al mirarme, no reconocieron a la persona que alguna vez fui. Susurros surgían de sus bocas. Ya no eres humano, ya no nos perteneces. Mi cuerpo temblaba, cada célula parecía moverse con voluntad propia, mezclando carne y sombra. Comencé a caminar sin control, arrastrando mis pies sobre la tierra que se abría a cada paso, y el pueblo respondía, las casas crujían, los árboles susurraban, y las sombras que habían invadido mi mente se extendían, tocando todo lo que encontraba. Me di cuenta de algo aterrador, mi transformación no era solo personal. Lo que me ocurría se filtraba a la realidad misma. El pueblo y yo éramos uno ahora. Cada suspiro, cada estremecimiento, cada pensamiento contaminado deformaba el mundo que conocía. Intenté detenerlo, cerrar los ojos, buscar mi humanidad, pero era inútil. Mi cuerpo era un campo de batalla, y el pueblo un espejo que reflejaba mi corrupción. Cada grieta en el suelo, cada puerta torcida, cada sombra que se alargaba eran fragmentos de mi descomposición. En un momento de lucidez aterradora, comprendí la verdad, no había marcha atrás. La oscuridad no solo me había poseído, me había fusionado con todo lo que alguna vez fue mío, transformando mi mundo en un altar viviente donde el pasado, el presente y la sombra eran uno. Y entonces, escuché el tambor de Yowayi más fuerte que nunca, resonando desde mi propio corazón. Has cruzado la línea. Ahora todo te pertenece, y todo te condena. No recuerdo cuándo comenzó el verdadero enfrentamiento. Era como si mi conciencia se hubiera fragmentado en 1000 pedazos, y cada uno estuviera peleando por sobrevivir mientras el resto de mi ser se disolvía en la oscuridad. Sentí como las sombras me recorrían de pies a cabeza, retorciéndose dentro de mis venas, desafiando cada pensamiento de resistencia. Mis brazos ya no respondían a mi voluntad, mis piernas se movían solas, arrastrándome por calles que giraban y se cerraban sobre sí mismas. Cada paso que daba era un sacrificio, y cada respiración un acto de guerra contra algo que ya no podía ver pero que habitaba cada fibra de mi cuerpo. Intenté gritar, llamar a mi madre, a mis amigos, a cualquier recuerdo que me recordara quién era, pero las voces dentro de mí respondieron con burla. Eran más fuertes, más antiguas, y no tenían compasión. Ríndete, tus huesos nos pertenecen, tu carne es nuestro altar. La realidad seguía deformándose a cada instante. Las casas se estiraban y doblaban, las calles se convertían en ríos de sombras que susurraban secretos que no debía escuchar, y los árboles parecían inclinarse para observarme, ansiosos, como jueces silenciosos de mi condena. En un instante de claridad desgarradora, comprendí que mi batalla no era solo contra las sombras que me rodeaban, sino contra las que ya estaban dentro de mí. Cada recuerdo perdido,
cada emoción consumida, cada fragmento de humanidad arrancado se había convertido en un arma en su poder. Si cedía, desaparecería completamente, convirtiéndome en un vehículo perpetuo de oscuridad. Cerré los ojos y recordé mi infancia, la risa de mis amigos, el aroma de la tierra mojada, el calor del fuego de mi hogar. Cada imagen era un cuchillo que cortaba la influencia que buscaba poseerme. Cada recuerdo, por efímero que fuera, me devolvía un instante de mí mismo. La batalla era feroz. Sentí como si mis huesos se rompieran y reconstruyeran de nuevo, mientras las sombras se retorcían dentro de mí, intentando invadir el último santuario de mi mente. Grité, y mi grito se mezcló con los ecos de los muertos, con los tambores de Yowayi, con los susurros de todos los que alguna vez habían sido atrapados en estos ritos. Mis manos golpearon el suelo, y por un instante la tierra respondió. La corrupción que me rodeaba tembló, retrocedió, pero solo por un segundo. Las sombras gruñeron, avanzando nuevamente, intentando arrastrarme hacia su abrazo definitivo. Fue entonces cuando comprendí algo más. No bastaba con resistir, no bastaba con recordar. Debía aceptar que la oscuridad era parte de mí, pero no dejar que me consumiera por completo. Debía encontrar el equilibrio, aunque eso significara enfrentarlas cara a cara, aunque significara aceptar el dolor y la mutilación de mi propia identidad para salvar lo que quedaba de mi alma. El pueblo, el cielo, mis propios huesos, todo era un campo de batalla. Todo respiraba, se movía y esperaba. Y yo estaba en el centro, temblando, herido, desgarrado, pero consciente. No, no seré solo sombra, susurré, con la última fuerza que me quedaba. No seré su altar, aún no. Y así comenzó la lucha final, donde cada pensamiento, cada músculo, cada recuerdo se convirtió en arma y escudo. La oscuridad rugía, intentando devorarme, pero yo no estaba dispuesto a ceder. No todavía. Cada instante se alargaba hasta la eternidad, y cada latido de mi corazón era un golpe contra la invasión, un tambor que marcaba mi resistencia. La batalla interior estaba en su punto máximo, y yo estaba a punto de enfrentar la decisión definitiva que marcaría mi destino. Llegué al altar viviente con pasos que ya no sentía míos. Cada piedra, cada raíz, cada sombra parecía inclinarse para observarme. Sabía que este era el momento definitivo, el instante en que debía decidir si abrazaba la oscuridad que me había poseído o me sacrificaba para romper el ciclo que atrapaba a tantos antes que yo. El aire estaba cargado de un silencio tan denso que podía oír el latido de la tierra misma. Mis manos temblaban, mis piernas se negaban a sostenerme, pero el tambor de Yowayi resonaba dentro de mí como un corazón ancestral, marcando el tiempo de la elección. Vi las sombras arrastrarse hacia mí, queriendo reclamarme, queriendo fundirse con mi cuerpo y mi mente para siempre. Susurraban promesas de poder, eternidad y dominio sobre la realidad, pero yo ya había sentido el precio de esa eternidad, la pérdida de todo lo que alguna vez fui. Recordé la voz débil que aún me pertenecía, el hilo de luz que me conectaba con la humanidad que se resistía a morir en mí. Y en un acto final de conciencia y valentía, me incliné ante el altar, aceptando la oscuridad como parte de mí, pero negándome a ser su sirviente. Un grito desgarrador emergió de mi garganta, uniendo mi voluntad a la fuerza de la tierra, de los ancestros, de los espíritus que vigilaban desde tiempos olvidados. La luz y la sombra chocaron dentro de mi cuerpo en un estallido de energía que sacudió todo a mi alrededor. El altar tembló, el pueblo vibró, y las sombras se retorcieron, obligadas a retroceder. Cuando abrí los ojos, el mundo estaba diferente. Las calles deformadas recobraron un tenue orden, los árboles dejaron de susurrar con hambre, y una calma ancestral me envolvió. No había derrotado a la oscuridad, no la había destruido, la había integrado, y en esa integración comprendí la lección más profunda de los ritos del chamán: la luz y la sombra coexisten, y solo aquel que acepta ambas puede caminar entre los mundos sin perderse. Caí de rodillas, exhausto, sintiendo cada fragmento de mi ser reconstruirse lentamente. La noche era silenciosa, pero ya no sentía miedo. Había cruzado el umbral, había visto lo que pocos podían soportar y había vuelto con una nueva comprensión. El verdadero poder no está en dominar, sino en comprender y aceptar. Al levantar la vista, comprendí que mi historia no terminaba aquí.
La sabiduría que había recibido debía ser compartida, para guiar a quienes, como yo, escucharan el llamado de los ritos, la voz de los ancestros y el eco de los tambores. Con un suspiro, me levanté y me dirigí hacia el sendero que me devolvía al mundo de los vivos, llevando conmigo la memoria de las sombras, la fuerza de los ancestros y la certeza de que la verdadera transformación es espiritual. Gracias por acompañarme en este viaje. Si alguna vez sientes la llamada de lo ancestral, recuerda, cada historia es un portal, y en chamán tenemos la llave. Comparte este relato, suscríbete al canal y deja que los ecos de los espíritus despierten el alma de quienes aún duermen.